Hay algo que ocurre en el consultorio con una frecuencia que ya no me sorprende, pero que sigo tomando muy en serio. Llega una persona de 63, 67, 70 años. Lleva meses con el abdomen distendido, gases que no ceden, una fatiga que aparece después de comer y que no tiene explicación clara. Se hicieron los análisis, todo normal. Y sin embargo, el cuerpo sigue avisando. En algún momento de la conversación, esta persona menciona, casi de pasada, que consume ajo crudo todos los días, en ayunas, con agua tibia, como le recomendaron hace 20 años, con la convicción genuina de que eso lo está protegiendo. Esa escena se repite, y merece una conversación honesta. Si usted está viendo este video, probablemente cuida su salud con seriedad, probablemente ha incorporado hábitos que, durante décadas, fueron considerados saludables, y el ajo es uno de los más arraigados. Milenario, natural, respaldado por tradición y por estudios. No hay razón aparente para cuestionarlo, salvo una, y es la razón por la que estamos aquí hoy. Lo que funciona en un intestino de 35 años no necesariamente funciona igual en un intestino de 65. Antes de continuar, si este tipo de información le resulta útil, explicaciones claras, sin alarmas innecesarias, sin modas, sin productos que comprar, le pido que se suscriba al canal y que le dé me gusta a este video. Eso permite que este contenido llegue a más personas que lo necesitan y que pocas veces encuentran este nivel de claridad en una consulta médica convencional. El investigador Michael Gershon, uno de los grandes referentes del sistema nervioso entérico, documentó algo que cambia la forma de entender el intestino después de los 60. Con la edad, el intestino no solo digiere de manera diferente, también siente de manera diferente. La mucosa intestinal pierde densidad, la barrera protectora se adelgaza, la tolerancia a ciertos compuestos disminuye. Lo que antes pasaba sin fricción, ahora genera una vibración interna que el cuerpo registra como inflamación, distensión o malestar difuso. Piénselo así. El intestino después de los 60 se parece menos a una autopista de alto rendimiento y más a una carretera con el pavimento desgastado. No está rota, sigue funcionando, pero ya no tolera de la misma manera lo que toleraba antes, y eso incluye compuestos activos como la alicina, el principio bioactivo del ajo crudo. Este video no es un ataque al ajo. Es una conversación sobre contexto, dosis, forma de consumo y estado intestinal individual, variables que casi nadie explica y que hacen toda la diferencia entre un alimento que protege y uno que, sin que usted lo note, inflama de manera silenciosa y acumulativa. Durante décadas, la recomendación fue clara y repetida: consuma ajo crudo en ayunas todos los días, que limpia el intestino, que elimina parásitos, que fortalece las defensas. Y hay una base real detrás de esa idea. Eso es precisamente lo que la hace tan persistente y tan difícil de cuestionar. La alicina, el compuesto activo que se libera cuando el ajo es cortado o triturado, tiene actividad antimicrobiana documentada contra patógenos como el Helicobacter pylori, la Candida albicans y varias bacterias gram-negativas. Hasta aquí, la versión que todos conocen. El problema está en lo que nadie termina de explicar. La alicina no discrimina. Su acción antimicrobiana es de amplio espectro, lo que significa que no distingue entre una bacteria que le está haciendo daño y una bacteria que lleva años trabajando silenciosamente para mantener su equilibrio intestinal. En un intestino joven, con microbiota diversa y resiliente, ese impacto puede ser menor y transitorio. Pero en un intestino que ha atravesado décadas de antibióticos, antiinflamatorios, estrés crónico y cambios alimentarios, que es la norma, no la excepción, después de los 60, el efecto puede ser la eliminación progresiva de cepas bacterianas beneficiosas que ya estaban en número reducido, cepas que el cuerpo ya no recupera con la misma facilidad que a los 30 años. Un estudio publicado en la revista Food and Function en 2019 documentó que el consumo regular de ajo crudo en dosis elevadas alteró de manera significativa la composición del microbioma en adultos, reduciendo poblaciones de Lactobacillus y Bifidobacterium, dos de los géneros bacterianos más asociados a la regulación inmune, la producción de ácidos grasos de cadena corta y la protección de la barrera intestinal, especialmente en individuos que ya partían con una microbiota comprometida. Lo que ocurre en muchos casos es una interpretación invertida de los síntomas. La persona consume ajo crudo todos los días, convencida de que está limpiando su intestino, pero siente distensión abdominal que empeora con el tiempo, flatulencia de olor más intenso, alteraciones en la frecuencia de las deposiciones o una sensación de ardor intestinal que atribuye a la acidez
o la edad. Esas señales no son reacciones normales ni inevitables. Son el intestino comunicando, con el único lenguaje que tiene, que algo en su entorno interno está fuera de equilibrio. El punto de giro en esta conversación no es el ajo como alimento. Es el ajo crudo, consumido en ayunas, todos los días, sin ninguna evaluación del estado intestinal de quien lo consume. Esa combinación específica de forma, frecuencia y momento de consumo es la que transforma un compuesto con propiedades reales en un antimicrobiano de baja potencia, aplicado de manera crónica, con efectos acumulativos sobre la diversidad bacteriana que el cuerpo tarda meses o años en manifestar como síntoma visible. Hay un proceso que ocurre de manera tan gradual, tan silenciosa, que la mayoría de las personas llega a los 65 años sin saber qué está sucediendo en su propio interior. No duele de manera aguda, no aparece en los análisis de rutina, no tiene un nombre que el médico mencione en una consulta de 15 minutos, pero está ocurriendo y tiene consecuencias directas sobre cómo el cuerpo responde a lo que usted come todos los días. A partir de los 60, la mucosa intestinal experimenta cambios estructurales que la ciencia lleva décadas documentando. La producción de moco protector disminuye, la velocidad de renovación de las células del epitelio intestinal se reduce, la concentración de IgA secretora, el anticuerpo que actúa como escudo interno de la pared intestinal, cae de manera progresiva. En términos simples, la barrera que separa el interior del intestino del resto del organismo se vuelve más delgada, más permeable y más vulnerable a la irritación crónica. En ese contexto fisiológico, los compuestos organosulfurados del ajo, la alicina, el disulfuro de dialilo, el trisulfuro de dialilo, actúan sobre una superficie que ya no tiene el mismo grosor ni la misma capacidad de recuperación que tenía 20 años atrás. No produce una toxicidad aguda que se sienta de inmediato. Lo que produce es una microinflamación crónica de bajo grado, un estado de irritación persistente que el sistema inmunológico local mantiene activo de manera continua, sin que el cuerpo lo registre como dolor, pero con un costo biológico real y acumulativo. Claudio Franceschi, investigador italiano que formalizó el concepto de inflammaging, término que describe el estado inflamatorio basal que acompaña el envejecimiento biológico, documentó junto a su equipo que el intestino permeable no es una teoría alternativa ni un concepto de moda. Es un mecanismo reconocido, medible y publicado en revisiones de Nature Reviews Immunology. Cuando la barrera intestinal se inflama de manera repetida, aumenta su permeabilidad. Eso permite el paso de fragmentos bacterianos, los llamados lipopolisacáridos o LPS, hacia el torrente sanguíneo. Y esos fragmentos activan una respuesta inmune sistémica de baja intensidad, pero de alta persistencia, que con el tiempo se convierte en uno de los motores silenciosos del envejecimiento acelerado. Piénselo con esta imagen. Una pared de ladrillos donde el mortero entre cada pieza se va deteriorando con los años. No colapsa de golpe, sigue en pie. Pero si todos los días se aplica sobre esa pared un compuesto irritante, la erosión no se detiene, se acelera. El ajo crudo y frecuente sobre una mucosa intestinal de 65 años es exactamente eso. No una limpieza, sino una presión continua sobre una estructura que ya está trabajando al límite de su capacidad de regeneración. Lo que hace especialmente compleja esta situación es que los síntomas que genera esta inflamación intestinal de bajo grado raramente se conectan con el intestino. La fatiga que aparece sin razón aparente, la niebla mental leve que sigue a ciertas comidas, los dolores articulares que van y vienen, los cambios de ánimo sin causa clara, todos estos pueden tener como cofactor una barrera intestinal deteriorada con carga inflamatoria persistente. El cuerpo habla, lo hace con el único lenguaje disponible, y la mayoría de las veces ese lenguaje se interpreta como la edad, cuando en realidad es fisiología, y la fisiología, a diferencia de los años, sí puede modificarse. Llegados a este punto, la pregunta que surge de manera natural no es si el ajo es bueno o malo. Esa es una pregunta demasiado simple para una realidad fisiológica demasiado compleja. La pregunta correcta es otra: ¿en qué forma, en qué cantidad y con qué frecuencia el ajo puede seguir siendo parte de la alimentación de una persona de más de 60 años sin comprometer su microbiota ni irritar una mucosa que ya opera con menor capacidad de recuperación? La diferencia entre las distintas formas de consumo no es menor ni cosmética, es una diferencia fisiológica real, con mecanismos distintos y efectos distintos sobre el intestino maduro.
El ajo crudo, consumido en ayunas y de manera diaria, representa la concentración más alta de alicina disponible y, por lo tanto, el mayor potencial irritante sobre una mucosa sensible, combinado con el mayor impacto antimicrobiano de amplio espectro sobre la microbiota residente. Es la forma más agresiva y, paradójicamente, la más recomendada en los contextos populares de salud preventiva. El ajo cocido o al horno opera de manera completamente distinta. El calor degrada parcialmente la alicina, reduciendo su concentración activa. Lo que permanece son compuestos como el AjoN y la S-alilcisteína, que tienen un perfil antiinflamatorio más suave y una acción antimicrobiana considerablemente menos agresiva. Para un intestino que ha superado los 60 años, esta forma representa una compatibilidad mucho mayor. Conserva parte de los beneficios documentados del ajo sin el impacto disruptivo sobre la diversidad bacteriana. El ajo negro fermentado merece una mención especial. El proceso de fermentación transforma los compuestos sulfurados en formas más biodisponibles y estructuralmente distintas, con menor potencial irritante y mayor actividad antioxidante. Investigaciones desarrolladas en Japón han documentado su efecto sobre el estrés oxidativo sin el impacto desestabilizador de la alicina cruda sobre el ecosistema intestinal. No es un producto de fácil acceso en todos los países de América Latina, pero donde está disponible representa la opción más inteligente para quien quiere mantener el ajo en su vida sin pagar un precio intestinal. Para quien consume ajo crudo de manera habitual y no quiere eliminarlo de golpe, lo cual tampoco sería recomendable porque cualquier cambio brusco en la microbiota puede generar síntomas transitorios de adaptación. El ajuste más inmediato y medible es este: no más de medio diente de ajo crudo por vez, siempre después de una comida y nunca en ayunas, con una frecuencia máxima de 3 veces por semana. Esa reducción en la dosis, en el momento de consumo y en la frecuencia modifica de manera significativa el impacto sobre la mucosa y sobre la microbiota, sin eliminar por completo los compuestos activos que pueden tener utilidad real. Lo que vale la pena observar durante las 2 a 4 semanas siguientes a ese ajuste es concreto y no requiere ningún análisis de laboratorio. ¿Disminuye la distensión abdominal, especialmente la que aparece en las horas de la tarde? ¿Mejora la regularidad intestinal? ¿Hay menos gases de olor intenso? ¿La fatiga después de comer se reduce? ¿La mente está más despejada en las horas posteriores al almuerzo o la cena? Cada una de esas señales es información biológica directa. No es subjetiva ni casual. Es el intestino respondiendo a un cambio en su entorno interno, y esa respuesta, cuando ocurre, es una de las evidencias más claras de que el ajuste era necesario. La salud no se improvisa, se organiza. Y organizarla bien en esta etapa de la vida significa entender que el cuerpo de hoy no es el cuerpo de hace 20 años y que esa diferencia no es una limitación, sino una invitación a afinar el criterio con el que se toman las decisiones cotidianas sobre lo que se come, cómo se come y con qué frecuencia. Hay una frase que escucho con una frecuencia que ya no puedo ignorar. La dicen personas de 62, de 68, de 74 años, con distintas historias, distintos hábitos, distintos cuerpos, pero con una misma resignación silenciosa detrás de las palabras: es que ya tengo mi edad. Lo dicen cuando el abdomen no cede, cuando la energía no regresa después de dormir, cuando el intestino funciona de manera errática y nadie les da una explicación que tenga sentido. Lo dicen como si el cuerpo hubiera tomado una decisión irreversible y la única opción fuera aceptarla. Pero la fisiología no funciona así, y entender eso, de verdad entenderlo, no solo escucharlo, cambia la manera en que una persona se relaciona con su propio cuerpo durante los años que siguen. Lo que hemos recorrido en este video no es un argumento contra el ajo, es un argumento a favor del contexto. La microbiota intestinal es un órgano funcional en el sentido más literal del término. Tiene más de 1000 especies bacterianas, pesa aproximadamente 1,5 kilogramos. Produce neurotransmisores, regula la respuesta inmune y modula la inflamación sistémica de manera continua. Tratarla con un antimicrobiano natural de amplio espectro, de forma crónica y sin evaluar su estado actual, es equivalente a aplicar un tratamiento sin diagnóstico previo. Nadie lo llamaría medicina responsable si lo hiciera un médico en un consultorio. Sin embargo, se hace todos los días en millones de cocinas con la mejor intención del mundo.
Walter Longo, uno de los investigadores más rigurosos en el campo de la longevidad, ha documentado en sus estudios sobre centenarios de Cerdeña y Calabria algo que reorienta completamente la conversación sobre salud intestinal en la vejez. Los intestinos más longevos no son los más limpios ni los más intervenidos, son los más diversos. La diversidad bacteriana, la convivencia de múltiples especies en equilibrio dinámico, es el marcador funcional más consistente de un envejecimiento intestinal saludable, y es exactamente lo que un antimicrobiano crónico de amplio espectro amenaza de manera silenciosa y acumulativa. La señal más importante no viene de ningún estudio ni de ninguna recomendación externa. Viene de su propio cuerpo y lleva tiempo hablando. Si después de consumir ajo siente distensión que no cede, alteración en el tránsito intestinal, una fatiga que aparece después de comer o un malestar difuso que no encuentra explicación, eso no es coincidencia, no es la edad, es información biológica que merece atención real, no resignación. La pregunta que vale la pena hacerse no requiere laboratorio ni especialista para empezar a responderse. ¿Cuándo fue la última vez que observó con atención su propio ritmo digestivo, la calidad de sus deposiciones, su nivel de energía después de las comidas, la presencia o ausencia de distensión a lo largo del día? Esa observación directa, sostenida y honesta es el primer acto clínico disponible para cualquier persona. Y es, con frecuencia, el que más información entrega sobre el estado real del intestino. No hay alimento universalmente bueno o malo. Hay alimentos que se adaptan o no al estado fisiológico de quien los consume, en el momento en que los consume, en la forma en que los consume. Eso no es una moda, no es una teoría alternativa. Es biología aplicada, la misma que explica por qué el cuerpo de hoy responde diferente al de hace 20 años. ¿Y por qué esa diferencia, lejos de ser una condena, es una oportunidad concreta de tomar decisiones más precisas, más informadas y más alineadas con lo que el cuerpo realmente necesita en esta etapa de la vida? Envejecer bien no es un accidente. Es el resultado de decisiones pequeñas, consistentes y fundamentadas, tomadas a tiempo, con la información correcta. Eso es exactamente lo que este canal existe para ofrecer.